Entonces, mi nombre es Lilian Ibando, soy defensora de derechos humanos, socióloga, militante de la Unión Patriótica, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Pues ha sido un compromiso, una lucha que no ha tenido en ningún momento una pausa, ni siquiera en la cárcel, porque la cárcel también es un lugar de lucha más. En este delito de rebelión se me condena a 70 meses de prisión, de los cuales casi 4 años estuve en Buen Pastor de Bogotá, y debería cumplir el resto de la condena en prisión domiciliaria. Como accesorio a la condena, a la pena, se me dicta una multa, como que si yo fuera peor que una gran narcotraficante, ¿no? Ni siquiera muchos de estos funcionarios de cuello blanco que han sido condenados, muchos de ellos por corrupción contra el erario público, ninguno han tenido unas multas como las que me han impuesto a mí, de 707 millones de pesos, es algo más de $350.000. Lo que hacen es que te quitan lo poquito bueno que tú tenías afuera, ¿cierto?, en tu vida en libertad. Y ahora después, cuando recuperas la libertad, viene el problema de tratar de reconstruir tu vida prácticamente de las cenizas, ¿no? Pues es un proceso que se montó para tender una cortina de humo en momentos en que el uribismo atravesaba una serie de cuestionamientos de su legitimidad por verse completamente envuelto en las relaciones del gobierno con el paramilitarismo y el proceso de la parapolítica, que ese sí ha dejado como resultado a varios congresistas y varios políticos a nivel local, regional, nacional, pues en la cárcel por sus claros nexos con el paramilitarismo en Colombia. ¿Soy paramilitar por haber promovido las Convivir? Las Convivir fueron grupos de seguridad privada que permitían a los ciudadanos armarse supuestamente para defenderse de la delincuencia. ¿Soy paramilitar por el general Santoyo, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado? La lista termina con la defensa de Uribe a 3 de sus funcionarios más cercanos, cuestionados también por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Yo pienso que ha sido una experiencia difícil, pero una experiencia también que ayuda a crecer. Y en mi caso personal pienso que eso es lo que he hecho, o sea, con las adversidades siempre tratar de empoderarte como mujer, porque es algo también de un espacio donde la mujer es invisibilizada completamente, que es la cárcel, ¿no? Tu forma de resistir es tratar de mantener en alto tu moral, pero también de conservarlo quien tú eres, ¿no? En términos de que no, la cárcel no te destruya como persona, que es prácticamente la finalidad de estas cárceles pensadas en el modelo norteamericano. Y a partir de lo que tú traes, y tratar de intercambiar con tu conocimiento, con el conocimiento de otras mujeres con las que compartes. Muchas de ellas no tienen mayor nivel de formación académica, pero traen otros conocimientos a partir de sus vivencias personales como mujeres, ¿no? Tú te encuentras con mujeres de otras regiones, con mujeres indígenas, con mujeres afros, tú te encuentras con guerrilleras, porque te ponen a compartir un espacio con combatientes, porque todas terminan conviviendo en el mismo espacio. Pues sentada con la directora de la reclusión le digo, pero directora, ¿usted para qué me ofrece un curso para criar pollos? Porque no abre el espectro de no reproducir dentro de la cárcel, por ejemplo, los cursos que se le ofrecen a las mujeres, que es reproducir todas las prácticas patriarcales heredadas a nosotras como mujeres. Entonces, porque casi todos los cursos que se ofrecen para las mujeres en prisión son eso. Entonces, el curso de crochet, el curso de cocina, este tipo de cosas que se supone que las mujeres hacemos. Y buenas madres, buenas esposas y muy dóciles y muy delicadas. Todo ese tipo de esquemas, ¿no? Y obviamente pues en la cárcel se replica y se replica con mayor rigidez. Como 3 semestres logramos ganar que se nos diera un curso de derechos humanos de las mujeres. Pero era interesante ver cómo esas mujeres, compañeras mismas de prisioneras políticas y otras prisioneras de otros pabellones, presas comunes, empezaban a descubrir ese tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se descubrían que habían vivido en un mundo de esa sociedad, de esa cultura patriarcal, y que reproducían en cada cosa de su vida ese esquema y chocarse dentro de la cárcel, ¿no? Lo interesante era cómo dentro de la cárcel descubrían que habían una serie de derechos que se los habían atropellado toda su vida cuando estaban en libertad, ¿no? Cómo se empoderaban desde la cárcel. Entonces, por ejemplo, tú ibas a la celda en la que yo estaba y yo vivía en el camarote abajo y tú encontrabas siempre mi camarote durante el día era lleno de papeles,
¿cierto? Porque todo el tiempo se me volvía oficina jurídica en el día, se me volvía oficina jurídica. Entonces todo el tiempo estaba tratando de pues incentivar a las muchachas y ayudarles, ¿no? Porque muchas de ellas pues no saben leer ni escribir. Pero tratábamos de avanzar en eso, ¿no? Y de que las mismas muchachas aprendieran a hacerlo. Entonces yo a la gente les decía, no, yo no le voy a redactar su derecho de petición, hágalo usted. Pero yo no lo sé hacer, no, hagámoslo entre las dos. Y entonces yo miraba como muchas de ellas luego hacían y traían para que yo se lo revisara, ¿ves? Era un proceso de escuela. Yo les decía, yo no voy a estar aquí todo, aspiro a no estar todo el tiempo aquí, muchachas, y ustedes tienen que seguir. Y efectivamente hoy algunas de las compañeras que infortunadamente todavía están ahí, hicieron escuela. O sea, yo que quedo por lo menos con la satisfacción de que se aportó un granito de arena a la construcción del empoderamiento de esas mujeres. Y casi siempre nos sorprendía la guardia cuando estábamos en nuestra jornada de estudio, ¿no? Y se nos abalanzaba sobre lo que estábamos leyendo y nos preguntaba qué hacíamos y todo ese tipo de cosas que son bastante hartas, porque si algo choca en una cárcel es cuando tú pierdes tu autonomía, ¿no? Cuando todo lo que tú haces es controlado sobre tu vida, ¿no? Hasta reírte, la hora de tu sueño, la hora de tu levantarte, todo eso es controlado, entonces son como de las cosas que en lo personal eran las cosas que más me chocaban. Pero hay una cosa que a mí sí pues me llegó muy profundamente, quizás porque soy también madre, ¿no? Y es el tema de las hijas y de los hijos. Y de estas mujeres que están en prisión. No es fácil pues arrancarte de tus hijos, sean pequeños o sean grandes, pero especialmente esos más chiquiticos, porque pues el vínculo entre una madre y una hija, un hijo es un vínculo muy especial, que no es el mismo vínculo que un hijo construye con un padre, así el padre sea un padre presente, que en nuestro caso y en lo que yo vi en la cárcel casi siempre son padres ausentes, o que casi siempre el hombre es más, no es tan leal como es la mujer cuando tiene un ser querido en prisión, que lo acompaña durante su etapa de prisión. Los hombres en prisión cuando tienen a su compañera en prisión, están quizá en un primer momento y luego rápidamente abandonan. Y no solo abandonan a la mujer en la prisión, abandonan a la familia, el núcleo familiar y a las hijas e hijos, que es muy grave. Entonces, imagínate tú estando encerrado y ver que todo tu mundo se cae a pedazos, ¿no? Por tu situación de estar privada de la libertad. Es muy, muy complicado vivir todas esas rupturas. Pero especialmente de las hijas de los hijos de los más pequeñitos. Entonces, de acuerdo al reglamento penitenciario colombiano, está permitido para algunas mujeres, de acuerdo al número de cupos que se ofrecen dentro de las cárceles, porque no es para todas tampoco. De acuerdo al número de cupos que hay en las cárceles, tener a sus hijas e hijos de 0 a 3 años, ¿cierto? Algunas mujeres llegan estando embarazadas, algunas otras mujeres conciben a sus hijos dentro de la cárcel. Las visitas conyugales, bien sea que ellas tengan a su compañero en otra cárcel, o bien sea que pues su compañero las visita allí en la cárcel y quedan pues en estado de gravidez. No hay la opción del aborto, si lo dice la mujer. Entonces, si alguna mujer decidiera, porque es su opción, abortar, pues incurriría en otro delito, y estando dentro de la cárcel pues es más fácil que te sentencien y condenen, ¿no? Bueno, no hay esta opción. Hay abortos que a veces se autoproducen. Muchas muchachas yo conocí, sobre todo en las presas comunes, pues obviamente hechos practicados por ellas mismas con cuchillas y esto. O sea, imagínate pues, el nivel de peligrosidad para la madre y sus bebés y todo ese tipo de cosas. Entonces, ante la falta de opciones, ¿no? Y hay otras que ya tenían sus bebecitos pequeños, ¿no? Entonces, y consiguieron un cupo y deciden traerlos, que también ese es un dilema. O sea, ¿qué es mejor? Si dejo a mi bebé afuera o a mi niño pequeño afuera de la cárcel, o si lo tengo aquí conmigo, ¿cierto? Y esa es una opción que tú no se la puedes cuestionar a ninguna mujer, tanto si decide dejarlo afuera como si decide tenerlo dentro, ¿cierto? Y las dos son supremamente dolorosas y difíciles, porque no tenerlos es muy duro, pero tenerlos
haciendo parte de la prisión contigo también es muy difícil, y hay muchos estudios que se han hecho de cuadros psicológicos en los que se nota que los niños en estado de encierro pues tienen un nivel de crecimiento menor que los niños que están obviamente creciendo en libertad y con otro entorno, ¿no? Pero pues es su opción de vida. Y además muchas de estas mujeres, hay que tener en cuenta que muchas mujeres tienen altísimas condenas y quizá nunca más pueden volver a compartir con esos pequeñitos, ¿cierto? Entonces es una opción para ellas. Y pues para esos chiquitos de crecer, por lo menos disfrutar los primeros añitos al lado de su mamá. Nosotros tenemos compañeras que tenían condenas de 40 años. Entonces, pues, tú no podías negarle esa opción ni a los chiquitos ni a esas mamás. Pero lamentablemente las condiciones en las que se hacen en las cárceles colombianas, pues no son las mejores. Y por eso yo pienso que, bueno, la justicia tampoco, ¿no? Desde el aparato judicial y también luego la aplicación de todo lo que son las normas penitenciarias y carcelarias, no tienen en cuenta para nada una concepción de género, ni legislan para las mujeres tampoco, así sean para mujeres transgresoras, que igual por haber sido transgresoras tampoco pierden sus derechos, sus otros derechos humanos, ¿cierto? Pierden el derecho a la libertad. Pero yo digo que en el caso de estas mujeres, y si tienes en cuenta que la mayoría de la población que está en la cárcel, de mujeres que están en la cárcel son madres, y la mayoría adicionalmente son cabezas de familia, pues esta justicia de este país debería pensarse un sistema judicial alternativo para estas mujeres, porque el traer a una mujer a la cárcel es traer a sus hijos e hijas a la cárcel. Y las cárceles inhumanas que tenemos en Colombia, pues no son la mejor opción para unas nuevas generaciones, ¿no? Es que no es solo la mujer transgresora, son esas pequeñitas y pequeñitos que vienen a la cárcel con sus mamás. Y tú ahí ves toda una serie de dramas, tanto con los chiquitos que están ahí, porque no hay médico pediatra para las niñas y niños que están en reclusión. O sea, si ellos se enferman, difícilmente los atiende un médico de ahí de la reclusión, que es un médico general, que es una atención terrible. Las guarderías funcionan a medias y se producen también casos como el que yo relato en una de mis crónicas de un abuso de una menor por parte de otra interna que atendía una guardería, que son casos que se tapan y se quedan en la impunidad también. O son las amenazas a las mamás que si usted no acepta nuestras condiciones en las que están las niñas y niños en la cárcel, pues le quitamos el cupo y lo saca y punto, ¿cierto? No les importa. Entonces muchas de estas mujeres, con tal de tener esa posibilidad de tener a esos chiquitos a su lado un tiempito, pues aceptan todo tipo de restricciones, ¿no? Que no les puedan ingresar de la calle porque en la cárcel no se los suministran cierto tipo de alimentos especiales para sus chiquitas, sus chiquitos, que las madres lactantes no reciban una alimentación distinta para que puedan lactar con calidad a sus recién nacidos. Por ejemplo, son todas las cosas que se viven ahí y que se desconocen, porque es un mundo desconocido, ¿no? Muchas veces les daban un poquitico de leche en polvo para que la mujer pudiera alimentarse, para que también a su vez pudiera producir más leche. O sea, son unas condiciones infames, ¿cierto?, hacia la mujer y hacia esas pequeñitas y pequeñitos. Ah, mira, esto es un tesoro. Estas son las cartas que mi hija me escribía cuando yo estaba en la cárcel. ¿Cuántos años? 4 años y medio cuando me detuvieron. Estas cartas yo las pegaba en la pared de la celda, ¿no? Este es el artículo que escribió mi hijo sobre la cárcel, pero está en inglés. Mi hijo tenía 15. Sí, no, a él le tocó madurar a los golpes. Hay muchas mujeres que llegan a la cárcel porque la misma sociedad les ha negado toda posibilidad de vida. O sea, nosotras vivimos una sociedad machista, una sociedad excluyente, una sociedad de mujeres solas que crían a sus hijas e hijos. Y frente a esa realidad, muchas mujeres son empujadas por el desespero y la falta de opciones a transgredir, a cometer ciertas transgresiones a la ley porque el mismo Estado no le ha ofrecido a esas mujeres una posibilidad de vida digna para ellas
y sus hijas e hijos. Que desde afuera la sociedad, permeada mucho por lo que dicen los medios de comunicación, está acostumbrada a pensar que en las cárceles existen unos seres humanos que merecen lo peor de lo peor, ¿cierto? Y no, en la cárcel hay personas que lo que necesitan es oportunidades de vida, que el Estado no se las ha negado, que los ha empujado a muchas de ellas y ellos a la miseria, a la pobreza y al delito, pero que son personas que con alternativas de vida diferentes pues pueden perfectamente ocupar sus vidas en algo útil para la sociedad. Pero si usted los empuja a ese mundo de las prisiones colombianas, que es un mundo de verdad de la criminalidad, el que no es criminal y quiere volverse criminal, aprende a hacerlo fácilmente en una cárcel colombiana, porque ahí hay gente que llega del desespero, aprende a consumir droga, aprende a robar, aprende a atracar, aprende a violar, aprende a hacer todo este tipo de cosas que seguramente en su vida fuera jamás se le hubieran pasado por la cabeza. Y yo le puedo contar, por ejemplo, la historia de una chica que compartió conmigo la celda. Ella estuvo porque esas son circunstancias que se presentan en cualquier sociedad, en cualquier momento. Pues ella tuvo un altercado con un familiar de ella, cercano de ella, y en un momento de rabia y por defenderse tomó un cuchillo y mató a su hermano. ¿Sí? La muchacha era una muchacha que estudiaba preescolar, tenía su familia, tenía sus hijos, pero tuvo un accidente en su vida y eso la llevó a la cárcel. La muchacha afuera no consumía drogas, dentro de la cárcel se volvió drogadicta. El consumo de la droga la hizo volverse ladrona porque necesitaba conseguir para consumir, pagar la droga que le vendían dentro de la cárcel. Pero a ella la sacó del fondo de donde cayó el hecho de que ella quedó embarazada y tuvo una hija. Entonces cuando ella tiene esa hija y ve que su niña está en medio de esa vida que ella está llevando, ella pide que la trasladan del patio donde ella está al pabellón de las prisioneras políticas, porque ella quería recuperar su vida. Y lo paradójico es que las prisioneras políticas éramos las más malas de la cárcel, o las más peligrosas, pero éramos las mejores para que la gente saliera del fondo, ¿no? Entonces ahí sí nosotras no éramos tan malas. Entonces ahí nos llevábamos a veces muchas de las internas que tenían mucho problema afuera y las dejaban en el pabellón de las prisioneras políticas, pues aprendían otro tipo de comportamiento. Entonces ella estuvo ahí con nosotros y tenía sus hijitos y de verdad era muy triste, pues por ejemplo ella miraba cuando nos servían a nosotros la comida y todo eso que era pues, la comida ahí de la rancha, lo que se prepara en las cocinas de la cárcel, y sobraba lo que sobraba, ella lo guardaba. Y por ejemplo un pedazo de jamón, algo que por lo general iban a las canecas de basura porque es que la comida que te dan en la cárcel es inmunda. Es una cárcel, no es una comida para seres humanos realmente. Entonces se bota mucha comida también, paradójicamente. Entonces ella recogía como de lo que quedaba y lo metía en bolsitas y pedía a alguien de nuestros familiares amigos que se lo enviáramos a sus hijas que tenía fuera en la cárcel, por ejemplo. Y pues ella no era presa política, pero entendía que nosotras defendíamos nuestra postura como prisioneras políticas, aprendió a respetar nuestra forma de pensar y cuando a ella la trasladaron a otra cárcel bordó este che y me lo mandó en una carta, pero yo ahí lo conservo también. Entonces tú ves todas esas necesidades y uno dice, bueno, estas mujeres necesitan otras opciones de prisionalización, ¿no? Porque no son ellas, son sus hijos. Bueno, son miles de historias frente a este tema que como mujeres pues me parece que son muy sensibles y que por lo general pues tú no puedes homogenizar. Y algo pues que pasaba muy difícil con nuestras compañeras que llegaban heridas, las guerrilleras y guerrilleros que llegan heridos, pues yo digo nuestras compañeras porque son prisioneras y prisioneros políticos, es que como una práctica perversa de hacer que te arrepientas de lo que has sido,
es un poco hacerte más difíciles las condiciones y no tener ninguna consideración por el estado en el que llegas. Entonces, si llegan heridos, necesitan un tratamiento, pues te va muy mal, ¿no? Porque pues en las cárceles, ¿cuántos compañeros han muerto en la cárcel de Cúcuta en este último tiempo? Ellos han denunciado más de 20 compañeros presos que han muerto en las cárceles por falta de atención médica, ¿cierto? De eso, ¿qué dice el Estado colombiano? ¿Qué dicen las instituciones penitenciarias y carcelarias? O sea, yo creo que lo más infeliz que le puede pasar a un ser humano es morirse en una cárcel, ¿cierto? Morirse dentro de una cárcel. Y pues efectivamente dentro de la cárcel no reciben la debida atención médica. Yo recuerdo una compañera que tenía un tutor, unos tornillos puestos en una pierna porque llegó con la pierna partida, porque ella fue capturada en combate, y en una de las cárceles alguno de estos entre el servicio médico y el servicio de la prisión le esperaron a una de sus visitantes familiares con un documento para que lo firmara autorizando que le cortaran la pierna interna, que porque tenían que amputársela, pero esto muchas veces nos hemos dado cuenta nosotros que es una medida represiva más. O sea, si le corta la pierna a uno que ha sido combatiente es como decir nunca más va a estar en la guerra, pero lo sacan de una manera terrible, ¿no? Del combate, ¿no? Como que si esa es una forma de venganza. Menos mal esta muchacha estaba consciente, no estaba completamente adormecida como a veces pasa en hospitales cuando recién llegan capturados que están adormecidos por el medicamento y todo eso. Entonces esta sí pudo darse cuenta que le estaban exigiendo, pues el familiar afortunadamente no firmó y pues le alcanzó a avisar a la compañera y pues la compañera obviamente no iba a firmar algo así, ¿no? Pero pues suceden cosas de ese tipo, que usted dice, son casos ya de tortura, son casos ya de tratos inhumanos y de trasladar una guerra a un espacio donde la persona, al ya haber sido capturada y haber sido puesta en una prisión, está fuera del combate. Pero ahora estamos en un nuevo contexto, ¿no? Un nuevo contexto de conversaciones de paz. Y obviamente desde las personas que están detrás de las rejas, pues obviamente es una luz de esperanza. Y no solamente para las prisioneras y prisioneros de guerra. Por ejemplo, una de las peticiones, y esto es del Movimiento Nacional Carcelario, que es la organización pues como de las prisioneras y prisioneros en general, políticos y no políticos, pues es, por ejemplo, que se considere una rebaja del 20% de las penas. Yo digo, en el marco de un proceso de conversaciones de paz, ¿por qué no puede ser viable tener en cuenta una reforma de este tipo? Las cárceles en este momento de los prisioneros políticos de conciencia, sumamos una gran mayoría comparados con los prisioneros políticos de guerra. Luego, no sería justo que en la resolución, en un eventual proceso ya de resolución final en las conversaciones de paz, solo se amnistiaran o solo se indultaran a los combatientes, cuando la inmensa mayoría de prisioneros políticos en Colombia son no combatientes. Somos aquellos que por esa lógica de montajes judiciales y de persecución a la oposición política terminamos también en una cárcel, engrosando el número de prisioneros políticos. O sea, prisionero político para pues, la comunidad tanto nacional e internacional que confunden no es solo el combatiente, el que fue combatiente y perteneció a una de las fuerzas insurgentes. El prisionero político, existe el prisionero político y prisionera política de conciencia, que somos todos esos hombres y mujeres que hicimos parte o hemos hecho o somos parte de las organizaciones sociales, populares y políticas de oposición en este país, que nunca alzamos un arma, simplemente levantamos nuestras voces, simplemente compartimos ideas, simplemente salimos a la calle, a la marcha, a un paro, ¿cierto? Hicimos una denuncia, presentamos un informe, acompañamos a una comunidad vulnerable. Y pues por hacer eso que hacemos, que es además nuestra práctica, nuestra convicción, nuestro ejercicio de nuestra libertad de conciencia,
pues terminamos por esas razones también vinculados a procesos judiciales y penales y en una cárcel. Entonces sería muy injusto y muy doloroso que no hubiera una alternativa para los prisioneros y prisioneros políticos de conciencia. Como el último informe de Somos Defensores en el que se denuncia claramente que en tiempos de conversaciones de paz se han incrementado las persecuciones contra defensores sociales, como el caso reciente de Carlos Alberto Pedraza, un joven pues, que hacía su trabajo con comunidades, ¿no? Interceptado cuando iba a una reunión, desaparecido y luego apareció asesinado con un tiro de gracia en la cabeza, ¿no? O sea, no podemos volver también a esos tiempos de barbarie, en tiempos de paz. Nuevamente desde la izquierda y desde la oposición le apostamos a la paz, pero no queremos tampoco repetir episodios de desaparición y genocidio y de asesinatos de nuestras compañeras y compañeros. Yo quiero poder decir muchas cosas, pero sin que el día de mañana, por decir lo que estoy diciendo, que en otro país del mundo sería algo normal, algo dentro de la democracia, del juego democrático, por eso tenga que ser asesinada. Sí, esas son como las cosas que tengo ahí por ahí organizadas por ahora, porque después de que tú sales de la cárcel encuentras, había cosas en las que yo no podía ubicar todavía en este que era mi espacio, ¿no? Por ejemplo, había libros que yo no encontraba, porque a mí se me borró, o sea, yo vine y pues yo siempre he sido como muy organizar mis cosas, entonces pues tengo bien organizada la biblioteca, sé dónde encuentro cada libro, cada tema, pero cuando yo salí de la cárcel había cosas que no encontraba y miraba un hueco, yo no, porque yo perdí la parte de la memoria, lo que no me acordaba era que este lugar fue violentado cuando me allanaron, entonces ellos sacaron absolutamente todo y todo quedó trastocado, entonces yo lo volví a reconstruir y de nuevo para mí este es un espacio en el que siempre trato de reinventarme y de resignificar este espacio, porque este es un espacio de dignidad y de libertad, ¿cierto? No lo que dejaron después del allanamiento. Entonces, siempre no es fácil volver a encontrarte después de tantos años, como con eso, ¿no? Que empiezas a reconstruir tu vida, tu historia, y a veces te tomas tu tiempo para reorganizar cosas, porque todo eso pues te devuelve a tu vida antes y ese espacio de vida que te arrancaron, que te robaron y lo que intentas reconstruir de aquí en adelante, ¿no? Entonces son espacios de resignificación. En este momento se está lanzando un nuevo capítulo de una campaña que se llama la campaña por la soberanía y contra la extradición. Pensamos que en el contexto actual de conversaciones de paz, hay que hablar de todos estos temas. La extradición se ha usado en Colombia, a pesar de que existe un artículo en la Constitución colombiana que prohíbe taxativamente la extradición de colombianas y colombianos por motivaciones políticas, se ha utilizado también como un arma de persecución política. Algunos colombianos y colombianas han sido extraditados con falsos cargos por narcotráfico, bien conocido el caso de Simón Trinidad, también de Sonia. Hay la posibilidad, o está pedido en extradición, uno de los jefes de la insurgencia del ELN, Eduardo Martínez. Él venía en camino como para ser parte de la comisión negociadora del ELN, lo que fue capturado y inmediatamente vinculado a un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Son de los casos pues de persecución contra la oposición política pues, que se tienen, entre otros. Pero además esta campaña se plantea el cese de la extradición no solo por motivaciones políticas, sino la extradición como una figura por cuestiones de soberanía nacional. Pensamos que en nuestro país deben existir una justicia lo bastante fortalecida como para ser capaz de juzgar en nuestro propio territorio, en nuestra propia patria, a las personas que transgreden la ley sin necesidad de enviarlos a terceros países. Es una campaña por la dignidad, es una campaña por la soberanía y es una campaña que está abierta para todas y todas aquellas personas y organizaciones que deseen sumarse
y acompañar esta propuesta.